Y nos acompaña también el doctor Cleber Carrión, ex director de la Unidad Antisecuestros UNACE de la Policía Nacional. Caballeros, buenos días, bienvenidos. Iniciamos con usted, doctor Carrión. O ya tiene un conocimiento previo, me gustaría empezar con un diagnóstico. Bienvenido, buenos días. Buenos días con todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, en realidad, yo lo único que quisiera hacer es una puntualización. Creo que nosotros deberíamos habernos imaginado de lo que venía. Yo le quiero referir el histórico que tiene todo esto. En 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos llamaba ya la atención al Ecuador por un mal manejo del sistema carcelario. 1985, mire a dónde estamos refiriéndonos. Y en todo este tiempo no fuimos capaces de reaccionar adecuadamente. ¿Qué nos decía la Corte Interamericana? Ya nos hablaba de que el sistema carcelario era obsoleto, corrupto y que existían vulneraciones a los derechos humanos de los PPL. ¿Por qué refiero e inicio este análisis por este lado? Porque es responsabilidad del Estado y el Estado no puede hacerse a un costado lo que está sucediendo en este momento en nuestras cárceles. Es el Estado el que tiene que garantizar la integridad o tenía que garantizar la integridad física de los 79 asesinatos o asesinados que existe este momento, que presumo que se seguirá aumentando la cifra si no somos capaces de reaccionar adecuadamente. Asambleísta, las cifras son puntuales, la estadística que señala el exdirector de la UNACE reflejan también la inacción que como Estado hemos tenido, y como Estado me refiero a todos los organismos del cual forma parte, incluido la Asamblea Nacional. ¿Por qué no se actuó? ¿Por qué no se hizo nada? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días al doctor Cleber Carrión. Qué gusto estar compartiendo esta entrevista. Sí, miren, Carlitos, alguna vez en su mismo medio, cuando ya surgió un problema en las cárceles, usted recordará, yo había dicho algo. La falta de política pública en el sistema de rehabilitación es la causa de la consecuencia que hoy estamos viviendo. Mire, pero política pública de un Estado, ni siquiera de un gobierno. Y ya habíamos dicho, en su momento, el señor Ernesto Pazmiño estaba administrando el centro de rehabilitación. Él había llegado a la Comisión de Justicia, de la cual soy parte, había pedido el respaldo. Y obviamente no podíamos dudarlo en el tema político de dar respaldo. Él asumo que tenía una propuesta para el gobierno en el tema de articular. Eso es lo que bien ha dicho usted, doctor. Esta tiene que ser una política articulada entre las diferentes funciones del Estado, al menos las tres principales, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, porque hoy mismo se siguen buscando culpables inmediatos. No, aquí tiene que ser una corresponsabilidad de todos. Entonces, mientras no se asuma una responsabilidad compartida de todas las funciones del Estado y se limite o se delimite una política pública de rehabilitación, de una verdadera rehabilitación, vamos a seguir teniendo lo que tenemos, centros llamados de rehabilitación que no son otra cosa que las escuelas de la perfección del delito. Entonces, eso como una premisa general, mi querido Carlos. Bien, ahora usted, doctor Carrión, en 2013 señalaba algunos elementos a considerar que estarían de por medio en toda esta situación de crisis carcelaria al interno, y hablaba del asunto corrupción y también del tema ingresos. Del 2013, cuando usted ya hacía un análisis a la situación de las cárceles considerando los informes internacionales, a la fecha actual, ¿qué ha cambiado? Nada, lamentablemente nada. Creíamos que iba a cambiar. Y mire que en la exposición de fundamentos que se hace para incorporar en el libro 13, porque antes teníamos un código de ejecución de penas, y cuando se incorpora o nace el nuevo Código Orgánico Integral Penal en el libro tercero que habla de la ejecución, ahí está el tema de la rehabilitación social. Para hacer esto, nuestra asamblea nos daba como fundamentos de exposición un sistema carcelario deplorable, así le califica, un sistema carcelario deplorable. Entonces, analicemos qué pasaba antes y qué pasa ahora. Sabe que lamentablemente se agravó la conducta delictiva, patológica de los PPLs. Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿a causa de qué? Porque hemos sido permisivos como sociedad, hemos permitido que estas organizaciones se incorporen.
Y aquí comenzamos ya a hacer un análisis un poco más profundo. ¿Por qué se da este tipo de situaciones en las cárceles? Analicemos, entre las tantas cosas que deberíamos analizar es por una lucha de territorio, pero ¿por qué se lucha en el territorio? Es el control de las drogas. Entonces, eso quiere decir que al interior de las cárceles hay un excelente negocio del consumo interno de las drogas. Y eso sí es preocupante, porque tenemos 2 o 3 filtros, Policía Nacional, guías penitenciarios, y no somos capaces de controlar que no ingresen las drogas a nuestros centros penitenciarios. Pero aquí surge otra pregunta, coronel. Aquí